La idea de hoy es que ustedes tengan la idea clara de lo que es calidad y de qué es lo que se ve realmente en un laboratorio de catación con lo que se refiere a café. Entonces, el deber de nosotros hoy en día y en el rol donde nos desenvolvemos, tenemos que mantener esa calidad y no solo mantenerla, mejorarla. Pero en sí, dentro del café, para llegar a tener un buen café de alta calidad, están involucrados 4 factores muy importantes que se deben de tener para manejar un café de alta calidad. Esa es la forma más sencilla para poderlo ver. Lo mejor, libre de defectos, el grado de excelencia, lo que le gusta al consumidor, va, ustedes al que nos va a comprar el cafecito. Y cada consumidor va a requerir ciertas características en el café. El café que me gusta a mí, de repente no le va a gustar a él o no les va a gustar a ustedes. Entonces, el mercado es bastante amplio y libre. Y hay una gran gama para poder seleccionar y escoger qué tipo de café queremos tener, queremos beber, ¿ya? O queremos consumir. Pero dentro de estos mencionábamos que tenemos 4 factores importantes. Tenemos sistema agroclimático, que es una parte importante para llegar a tener un buen café de calidad. Lo primero que pregunta uno cuando uno ve un café, ¿de qué altura es usted? Es lo primero. Podría ser un indicio práctico que nos pueda decir a nosotros si ese café es bueno o no es bueno, ¿sí o no? Pero no es solo la altura la que está involucrada dentro de este rollo, también estamos hablando de las especies y variedades, las prácticas agronómicas y lo que mencionaba el ingeniero ahí, el proceso de beneficiado es muy, pero muy importante. De nada sirve que nosotros tengamos la mejor materia prima, en este caso café, si en este rubro nosotros no le vamos a dar un buen proceso, porque solo en eso se pueden provocar una infinidad de defectos en café que se pueden detectar ya en un laboratorio para poder distinguir las cualidades o si tiene algún tipo de problema el café. Dentro de los factores agroclimáticos, ¿qué otros factores ustedes me pueden mencionar que están incluidos o los que se subdividen dentro de los factores agroclimáticos? ¿Cuáles están ahí? Tenemos especies, variedades, prácticas económicas y proceso. Condiciones agroclimáticas. ¿Qué? Altura, está inverso ahí, la altura. Horas luz. Eso es muy importante lo que mencionó. Las horas luz es muy importante. Algunas veces nosotros no tomamos muy en cuenta esto, pero todo esto tiene que ir evaluado viendo la latitud y altitud que tiene la finca. ¿Sí? Hay que medir horas luz, hay que ver, por ejemplo, estamos hablando de 4.000 a 4.500 pies. ¿Qué porcentaje de sombra puede tener un cafetal a esa altura? ¿Cuánto creen ustedes que pueda tener? ¿40? ¿30? ¿Por qué necesita esas horas luz el cafetal? Si ustedes, y es una parte importante porque necesita eso para hacer su fotosíntesis y poder producir azúcares y poderlos traslocar a donde tiene que ser, ¿verdad? Y eso es base para tener un café de muy buena calidad. Entonces, en esa altura, si ustedes tienen demasiada sombra, ¿qué es lo que va a ocurrir? La planta se va a estirar un poco más tratando de buscar la luz, las bandolas van a estirarse más, ¿ya? Y la planta va a producir menos. Y la maduración va a ser más tardía. ¿Sí o no? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Qué otra?
está en esa parte. Microclimas. Humedad relativa es otra. La precipitación pluvial es fundamental también. En partes muy secas, ¿qué es lo que recomiendan? Meterle más materia orgánica para tener una mejor retención de humedad. En algunos casos dicen, voy a hacer más cerrado mis distanciamientos porque eso me va a mantener más humedad. No. Lo que va a pasar ahí es que realmente al llover el agua topa en las hojas y retira, entonces no logra caer bien en las partes donde uno necesita la humedad. Pero esas ya son cuestiones técnicas y partes agronómicas, ¿va? Ustedes que esas ya ustedes saben de todo esto y de trazamientos. Aquí está involucrado el viento también, mencionamos la altitud, la latitud, las horas luz, la precipitación, la cantidad y distribución de agua también. A la hora que se hagan cafetales nuevos es bueno analizarlo todo eso, pues uno como técnico tiene que ver todas esas situaciones para no caer en ningún tipo de problemas. Y hay que tomar en cuenta también las concentraciones de CO2, que también son muy importantes en la parte de lo que es el cultivo del café. Pero dentro de estas condiciones agroclimáticas ya están las edáficas, que mencionamos el tipo de suelo. Debemos analizar qué tipo de suelo es donde vamos a sembrar el café, que contenga ciertas características de textura y todo eso, para que el café se pueda desenvolver mejor. Hoyos profundos para que pueda tener un buen sistema radicular, que es lo principal también, para poder llegar a tener un buen café. Después tenemos las especies y variedades. Otra fase importante, hoy en día se está hablando mucho de las variedades. ¿Cuántas variedades existen? O que me pudieran ustedes mencionar algunas. Caturras, Catuaís, Paches, Mundo Novo, Tequisiqui, más de 100 variedades, ¿va ustedes? Hay una infinidad de variedades. Ahora con los catimores hay una de catimores bárbaros, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, dentro de las especies y variedades también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos manejando? Estamos manejando calidad, mantengamos calidad. Hay algunos productores que vienen y me preguntan, mire, fíjese que yo quiero hacer un cambio, quiero meter otra nueva variedad aquí. Bueno, ¿qué es lo que usted tiene pensado con ese? ¿Quiere calidad, quiere cantidad o quiere solo subsistir con lo que tiene? No, mire, yo quiero calidad. Entonces, usted ya tiene una muestra, ayer lo platicábamos con Neri. La mejor indicación es el mismo cafetal, porque dentro del cafetal ustedes van a ver plantas que se han adaptado mejor a esa área. ¿Sí o no? Hay unas que están metidas donde están aquellas que tienen unas grandes cantidades de roya y hay unas que no tienen. A la larga esa sería la mejor mutación, ¿va ustedes? Porque esa ya viene con resistencia. Pero hay un montón de variedades que son resistentes a roya. Y hay muchos catimores que tal vez en años atrás se tenía ahí el paradigma que tal vez eran de muy mala calidad y todavía existe ahí que son malos cafés. Pero todo va a depender de esos 4 factores que mencioné, pero principalmente la parte agroclimática y edáfica. Hay gente que me ha comentado que tiene cierta variedad de catimor, que fue a ver a cierta finca y que le daba muy buena calidad. Entonces dijo, yo quiero esa calidad que él tiene, voy a traer semilla y voy a poner esa semilla aquí en mi terreno. Otras condiciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los catimores hoy en día, lo que los hace un poco no muy deseados es que no pierden ese sabor herbáceo que tienen, un sabor a hierbas que se siente en el posgusto de ese café. ¿Ya? Un sabor como a grano, entonces eso los denota un poco y los baja, los hace un poquito de café inferiores. Pero no todos los cafés se van a comportar igual. ¿Ya? Un catuaí cultivado aquí
y otro cultivado en Santa Rosa, va a ser totalmente diferente el sabor. Pueden ser las mismas variedades, pero las condiciones van a cambiar totalmente. ¿Ya? Pero hay muy buenos catimores, muy buenos. Del género Coffea, o directamente ya viendo la cuestión de las especies, ¿cuántas especies existen de café? Dentro de las especies nosotros no conocemos solo 2, pero hay más. Pero comercialmente nosotros estamos manejando solo 2, que estamos directamente, pues estamos hablando del Coffea arábiga y del Coffea canéfora. Pero dentro de las especies nosotros conocemos 2, la arábiga y la canéfora. De las arábigas se subdividen los caturras, los catuaís, los paches, ¿ya? Y una infinidad de variedades. Aquí estaban. Y aquí todavía faltan más, ¿va ustedes? Faltan más. Pero de la canéfora solo conocíamos una, que era el robusta. Pero hoy hay otro que se llama conilón. Solo que este conilón, para cortarlo, no lo hacen como uno, sino que le cortan la bandola con unas máquinas o con tijera, y sale la bandola completamente con el grano, porque cuesta mucho cortarlo, porque es muy duro el grano. Entonces la planta solo la van subiendo y ahí la vuelan, ¿va ustedes? ¿Cuáles son las características de los cafés arábigos? Aquí podemos manejar calidad con estas variedades. Nos pueden dar aromas y fragancias florales, sabores dulces, sabores ácidos, buen cuerpo, buena acidez, dependiendo de las condiciones mencionamos anteriormente, que le podamos dar. Factor muy importante. Si tenemos buen sistema agroclimático, buena cantidad de lluvia, buena altura, tenemos buenos suelos, aunado a una buena variedad de café, dependiendo en qué estemos trabajando, vamos a lograr una buena planta, muy buena en producción y muy buena en calidad. Ahora, las características del robusta. El robusta no tiene acidez, solo es más cuerpo, sabor a grano, como el famoso café de tortilla que nos tomábamos antes, ¿ya? No tiene ningún, más que todo robusta lo usan para darle un poquito más cuerpo a los cafés, principalmente los italianos, ¿va ustedes? Tercero, tenemos las prácticas agronómicas, que es otro factor también importante. Aquí ya entra la fertilización, ya entra, aquí entra todo, a ustedes a tener un buen análisis. ¿Mande? Conservación de suelos, todo el manejo que requiere la planta para llegar a producir, o los cuidados que necesita, o como dijo aquel, la mano que necesita, ¿va?, el café para poder producir. ¿Y cómo quiere uno que ese café esté? Aquí hemos tenido un poco de problema con los almácigos. Comercialmente, si miramos en lo que es Guatemala, hay una cantidad de gente que vende almácigo, que bueno, ahí sí que, por eso nosotros siempre recomendamos que a la hora que se quiera hacer algo así, pues que se acerquen a un técnico que pueda darles una orientación y pueda llegar a hacer un muestreo de este tipo de plantas. Ahora, si uno lo hace directamente en la finca, pues buenísimo a ustedes, porque de ahí es donde nace, donde empieza a producirse una planta que pueda llegar a tener rasgos de calidad que uno requiere. Pero esta es otra parte importante, las plagas y enfermedades. Aquí ya tenemos la famosa broca, ¿va ustedes? ¿Qué influye en la fertilización en el café? No llena, no madura, no se concentran los azúcares. Aquí se dio un problema, no sé si ustedes lo tuvieron, porque hay unos que vienen de lejos, de Cobán y otros de otro lado.
Aquí ahorita de las muestras que se están catando se ha visto un problema que ha salido mucho grano vano, mucho grano que no llenó, grano deforme. ¿Por qué fue ese problema? Las lluvias que estuvieron muy irregulares y algunos rendimientos están yendo un poquito altos, ¿va ustedes? Entonces, es parte importante. Y por ende, pues nosotros lo que tenemos que lograr o tratar de hacer es tal vez darle una buena fertilización, o por lo menos llenar los requerimientos que la planta necesita para poder estar ella trabajando. Las plagas y enfermedades son las que actualmente pues sí están afectando un poquito la calidad, porque tal vez de repente algunos pues se ha perdido la cultura. No sé si ustedes se recordarán, pero en años atrás los productores tenían una persona específica encargada de ver plagas y enfermedades. Ahora ya no. Entonces todo eso ha ido cambiando. Trae mucha broca, le castigan la calidad del café. ¿Qué provoca la broca en el café? Tazas sucias, tazas mohosas, ¿ya? Y la roya no se diga también, ¿verdad? Ustedes también dan tazas sucias a la hora de traer estamos hablando de un 5, 8 o 10% Y actualmente las exportadoras, cuando hacen el análisis físico de las muestras, que lo vamos a ver después cuando ya estemos en captación, ellos ya hacen una evaluación y eso es lo que le baja también la calidad del café. Entonces, la parte de manejo de plagas y enfermedades es importante también, ¿ya? Los manejos de sombra, que lo mencionamos, el manejo de malezas, ¿ya? Todo lo parte agronómica que necesita de manejo el café. De último tenemos el proceso de beneficiado húmedo. Este es el factor que mencionábamos anteriormente, que si no le damos un buen trabajo al café, no vamos a poder sacar un buen café de calidad. Como les mencionaba, y valga la redundancia, de nada nos sirve que tengamos la mejor materia prima de café si aquí no vamos a hacer un buen trabajo. Aquí entran los controles que tenemos que tener en el beneficio. Hay controles muy pequeños, pero que pueden significar mucho a la hora de ver la calidad del café. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que necesitamos? Hoy en día se recomienda y se dice: tómese 15 minutos, 20 minutos con los cortadores y platíqueles de esto. Necesitamos café en estricto optimización de maduración, porque esto también afecta la calidad. Y aquí es donde empieza realmente el proceso, ¿verdad ustedes? Porque si le vamos a meter maduros, camaguas, verdes, sacanes a las partidas, automáticamente ese café no va a salir bueno. Y aquí no tenemos un buen sistema de clasificación, peor. Entonces tenemos corte y clasificación, despulpado y fermentación, lavado y secamiento. Dentro del proceso del café se conocen dos puntos de transformación del café. Las dos partes para transformar el café a pergamino u oro o a pergamino seco, tenemos dos. Tenemos la vía seca y la vía húmeda. ¿Cuál creen ustedes que es la vía seca? Se corta. ¿Cómo se corta? ¿Así o así? Así va. ¿Ya vieron algo raro de esa foto? No tiene el tronquito, miren. ¿Para qué sirve eso? Entonces eso es bueno para hacer los muestreos también, para ver cuándo y no se puede cortar el café, ustedes, porque cuando esto se queda en la planta, ¿qué pasa? Se estresa menos la planta y por ende estamos asegurando que el siguiente año no va a estar tan pesada ni tan estresada y nos va a ayudar y va a producir un poquito mejor. Pero realmente el corte es este, ¿va ustedes? Que se puede mantener. Hoy en día la gente está cortando el café Sambo. Muchos están utilizando la famosa para medir grados Brix,
hectómetro. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque en partes altas sí tal vez se puede sacar el café Sambo, pero en partes bajas es muy, muy delicado, porque si cortamos café Sambo en partes bajas, pasan 2-3 horas para llegar al beneficio, todavía en el recibo pasa 2-3 horas más, y después hay algunas gentes que lo lavan hasta el siguiente día, entonces ahí estamos cayendo de repente en algún problema de vinosos, frutis o fermentos, ¿verdad? Entonces en todo eso sí hay que tener mucho cuidado. Pero volviendo a la vía seca, el único país que lo hace así, creo, está Brasil, Vietnam, África e Indonesia. Lo cortan maduro, lo tiran a secar a patio con todo y cáscara, lo secan y después lo trían y después lo envían a la exportadora o a la gente donde lo van a consumir. Y la vía húmeda es la que nosotros hacemos. Nosotros cortamos café maduro, lo despulpamos, lo transformamos en pergamino seco, se va a un beneficio, valga la redundancia, beneficio seco donde se trilla, y ahí pues ya se envía el café aquí. Con este tipo de trabajo entonces se logran la optimización de los mejores sabores del café. En este caso lo que estamos logrando son sabores vinosos, frutis, pero esta es una característica de estos países. Si un café que dice Brasil lleva esto, nítido, es la característica de ese café y ese café está bueno. Pero si un café de estos entra con este tipo de problema, es un café defectuoso y se lo bajan, o de repente ya ni se lo compran a uno, ¿a ustedes? Entonces, dos partes, vía seca y vía húmeda para transformar el café a pergamino. Aquí está un poquito más clasificado. Brasil lo tira de una vez a patio, miren, lo seca y de una vez se va al beneficio seco. Nosotros lo recibimos, lo despulpamos, lo fermentamos, lo lavamos y se va a patio. Un proceso más limpio.